agradecerle la presencia de ustedes en esta rueda de prensa que convoca la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, en donde Antonio Suárez, su presidente, el presidente de la UPA en la provincia de Las Palmas, va a exponer una serie de datos que nosotros consideramos interesantes para desmontar pues ese discurso que mantienen algunos sectores económicos y sectores políticos de que el sistema que está correlacionado con todo lo que es el sector primario en las islas pues da todo lo que puede dar. Nosotros entendemos que no. Hay datos, indicadores que pueden demostrar y demostrar fehacientemente que nosotros estemos perfectamente legitimados para criticar el sistema y que hay otras alternativas para ello. Yo creo que dentro de esa campaña, Sembrando Conciencia, que inicia la UPA y con todo el respaldo de la UGT en Canarias en ese sentido, pues intentaremos trasladar a todos los interlocutores sociales, al propio gobierno de Canarias, que tenemos que comenzar una transición que por lo menos cambie esta situación y que en lugar de disponer todo lo que es el sector en manos de muy pocas personas, se empiece a redistribuir con el cambio de ese sistema la distribución de la riqueza a través del sector primario, entendiendo como riqueza pues la creación de empleo y teniendo productos de primerísima calidad como son los productos que también se producen en nuestras islas. Por lo tanto, Antonio le podrá explicar en qué consistirá esa campaña y datos e indicadores que muestran que las cosas pueden ser mucho mejores en el sector primario de lo que son en este momento. El sector primario en Canarias es un sector que demuestra en estos momentos una debilidad importante con respecto a la creación de empleo y también con respecto a una distribución ajuste más equitativa de las ayudas tanto europeas y también del propio gobierno de Canarias, que sobre el sector ejecuta y que beneficia a muy pocas personas, a muy pocas empresas. Nosotros somos críticos con este tipo de política, con este sistema, porque entendemos que hay otras alternativas que ayudarían, que inyectarían un estímulo del sector primario y que eso supondría una creación de empleo muy importante que ayudaría, entre otras cuestiones, a acabar con unas tasas de desempleo que ya son muy graves y muy alarmantes en las islas. Para ello la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, cuyo presidente es Antonio Suárez, presidente de la UPA en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, un organismo que pertenece a la UGT en Canarias y de reciente creación, ha elaborado una campaña que se llama Sembrando Conciencia y que el viernes pues tendrá una presentación muy importante donde expondrá todo este tipo de políticas y alternativas que nosotros consideramos importantes para crear una masa de empleo bastante considerable y también para denunciar hechos concretos de cómo se efectúa la política económica del gobierno con respecto a esta situación, pero también algunas praxis empresariales que nosotros identificamos que podrían actuar de otra manera diferente para estimular también al sector primario en nuestras islas, contando especialmente pues, con los pequeños y medianos agricultores a través de la economía o de la agricultura familiar y otro tipo de cuestiones, pues alentando y potenciando los productos de nuestra tierra, ¿no? Me refiero en concreto, y lo saben bien, al sector turístico, por no decir otros sectores, que quizás, bajo mi punto de vista, deberían confiar más en el sector primario de nuestras islas. Para eso, el mejor que lo puede explicar, teniendo datos también encima de la mesa, es Antonio Suárez, el cual les explicará con más claridad qué objetivos persigue pues, la campaña de Sembrando Conciencia. Muchas gracias y gracias por venir hoy, desde luego. Nosotros, dentro de UPA, estamos hartos de que año tras año escuchar la misma cantinela de que el sector agrícola puede crear empleo, puede crear empleo, puede crear empleo, y cada vez vemos más tierra abandonada, más tierra abandonada, más tierra abandonada. Tenemos que buscar el foco del por qué pasa todo lo que está pasando aquí, cuando sí es verdad que nosotros, desde UPA, pensamos que el sector agrario sí es verdad que puede crear bastante empleo, pero el sistema donde está el tejido económico que envuelve el sector agrario es hoy por hoy totalmente imposible de que pueda generar empleo. Y les voy a dar
Un dato, todos los años para los jóvenes agricultores hay más de 1 millón de euros que vienen del gobierno de Canarias. Es dinero nuestro, viene dinero del POSEI, estamos hablando de 200 y tantos millones de euros. Estamos hablando de un PDR, que es también dinero público que invertimos en el sector primario. Estamos hablando de 3 escuelas de capacitación, que estamos hablando de una infraestructura docente, 1000 alumnos todos los años que están dentro en esos centros. Estamos hablando de montones de cursos que hacemos, de pluriregionales. Estamos hablando también de un montón de dinero que el Servicio Canario de Empleo intenta invertir en el sector agrario. Este año fueron más de 1 millón de euros también en esos jóvenes agricultores para incorporarlos que tengan un puesto de trabajo. Es decir, no estamos hablando de lo duro, es dinero nuestro, dinero de Europa, dinero que entre todos creemos que es necesario para activar un sector agrícola. Pero ¿qué pasa? Eso es un dato, y estamos hablando de todos esos millones que entran anualmente, no estamos hablando en 10 años ni en 5, estamos hablando anualmente de todos esos millones que entran aquí en Canarias. Y luego, la nota que le acabo de repartir, por ejemplo, un dato, solamente queremos darle ese dato para hoy porque el viernes pues queremos seguir dando más datos, pero simplemente lo que acabo de pasarle es del servicio de la Consejería de Economía y Hacienda de importación, por ejemplo, en un artículo, la papa, 60 millones de kilos de papa, 60 millones de kilos de papa. Es totalmente imposible aquí plantar una papa cuando el coste son 40 céntimos, se pueden contar con los dedos de las dos manos las personas que importan esos 60 millones de kilos de papas, se pueden contar con los dedos de las dos manos los que importan esos 60 millones, hunden el precio y automáticamente el sector agrario es imposible que siga plantando. Es decir, todo ese dinero que se ha invertido hoy en el 2014, dentro de 4 años a ese joven que hemos invertido ese millón y pico por parte del gobierno de Canarias, dentro de 5 años va a estar buscando trabajo en otro sitio y haciendo que la agricultura sea una segunda actividad. En esos datos, por ejemplo, de julio, agosto y septiembre, que estamos hablando en el verano, que es cuando más producción de papas hay aquí, resulta que te traen en el 2013, ahí tienes los datos, 8 millones de kilos, con lo cual abaratan ese producto y con lo cual, pues cuando tú plantas, estás 5 meses, al 6.º mes lo cobras y resulta que no tienes para pagar ni el agua, pues evidentemente vas a abandonarlo. Ese es el sistema capitalista en donde estamos todos aquí inmersos y es por lo que no sale el sector agrario. Un dato, esos 60 millones de kilos de papas que entran en el año son 2.000 hectáreas que había que poner en marcha y 2.000 puestos de trabajo que se ponen en marcha, 2.000 hectáreas que se cultivan son 1.000 puestos de trabajo. Bueno, pues ahí están los puestos de trabajo que es totalmente imposible reconducir e intentar poner en producción. ¿Por qué? Porque el sistema hace que eso no sea viable económicamente. ¿Por qué? Porque es más fácil una llamada de teléfono a Inglaterra porque te traigan un contenedor de papa que plantar un contenedor de papa. Es así de sencillo. Entonces el sistema económico, el tejido productivo agroalimentario se basa hoy en día en la importación y esos son datos que yo creo que nunca se han dicho claramente, los kilos y lo que representa en hectáreas y en puestos de trabajo, y eso es un dato que yo creo que es de suma importancia que salga a la luz pública porque es para saber exactamente el foco del problema cuál es. Si hemos invertido 2 millones de euros en el 2015, en el 2014, en el 2015 podríamos invertir el doble y en el 2016 podríamos invertir el triple. Nunca se va a generar empleo, nunca. ¿Por qué? Porque el sistema impide que vayamos a avanzar en el sector agrario. ¿Qué vamos a hacer el día 7? Pues empezar, como estaba comentando Gustavo, y conjuntamente con UGT, porque para eso pues estamos dentro del mismo paraguas, intentar pues, que la gente tenga conciencia de lo que está pasando y ir directamente al foco del problema. No estar con cantinela y porque podemos dar más formación, ¿no? Si aquí el problema no es dar la formación, si pues sacamos todos los millones que nos gastamos en formación anualmente, es que parecemos Harvard, no se puede, el camino no va por la formación. Sí, que es importante. El camino va por un sistema, desmontar un sistema totalmente capitalista y basado en la importación. Y esos son datos reales y yo creo que es
solamente queremos poner este dato, porque yo creo que es claro de lo que pasa con las papas. 60 millones de kilos que traemos anualmente a las islas. Para producir esos 60 millones hace falta 2.000 hectáreas y para esas 2.000 hectáreas hace falta 1.000 puestos de trabajo. Y no se van a crear, ni se creará con este sistema en donde estamos. Y esa es la campaña que vamos a empezar a partir del viernes, donde el viernes pues, va a haber unas actuaciones musicales bastante importantes, va a haber unos vídeos donde después, a partir de ese día, queremos que circule en las redes para que se vea esa realidad de lo que está pasando, y será el bocinazo de salida para intentar ir al foco de los problemas y no estar pues, mareando la perdiz como creemos que se está haciendo en todo este tiempo. Ese va a ser el acto del día 7 y esperemos que a partir de ese día 7 alguien se ha invitado a todos los partidos políticos, se ha invitado a todos los que ha llegado, y para que sean también conscientes del verdadero problema. Nosotros no estamos con mucho tontería ni mucha podería, sino intentamos poner nombre y apellido a los problemas. Eso es lo que queríamos decir, lo que va a consistir el viernes, el día 7. Yo creo que es otra forma de explicar lo que está pasando hoy en día. Si fuéramos a pensar en un producto determinado como es la papa, si el sistema fuera otro, podríamos haber tenido 1.000 empleos más de los que ahora mismo lo tenemos. A partir del viernes, pues se empezará a configurar pues la masa total de cuántos empleos nosotros prevemos que se pudieran crear en todo el sector, ya no solo haciendo una fijación sobre la papa, sino con todos los sectores que en Canarias pudieran tener unos niveles de producción mucho mayores. Así que cuantas preguntas quieran hacer. ¿Qué supondría eso para la soberanía alimentaria en Canarias? Ahora, la soberanía alimentaria aquí en Canarias es totalmente irrisoria. Hay unos datos que siempre están circulando, que si aquí cerráramos el muelle y cerráramos el aeropuerto, Gran Canaria pues, podríamos sobrevivir unos 3 días, Tenerife puede sobrevivir unos 6, 7 días, y Lanzarote y Fuerteventura en 24 horas se están comiendo unos a otros. Esos son los datos que circulan. Ya la FAO ha dicho muy claramente de que tiene que haber una soberanía alimentaria que puede tener que llegar a un 50%, un 40, 50, un 60, mientras más, pues mejor. Y entre otras cosas porque mientras más soberanía tengamos, pues más puestos de trabajo se crean, que es una cosa importantísima. Los puestos de trabajo, estamos hablando en el cuarto sector con más desempleo que hay. Y ahí está la solución. El problema es que no es un problema de una sola institución. Estamos hablando de que aquí hay que ir de la mano del Gobierno de Canarias, del Cabildo, del Ayuntamiento y evidentemente del sector agrario, que tiene que profesionalizarse, que tiene que creer en el cooperativismo, en el asociacionismo y crear una industria asociativa importante, que es lo que no hay aquí. Hace años se plantaban una serie de productos que hoy en día no se plantan y que sin embargo hay que traerlos de fuera. Pero hay un tema que es importante: ¿en qué medida la ciudadanía se puede comprometer con el sector agrario para hacer un nexo de unión y poder luchar? Porque claro, estas cosas benefician tanto a la ciudadanía como al sector agrario. Eso es importantísimo, porque da la casualidad de que uno de los vídeos que vamos a mostrar el viernes va a ser el sentar de un sitio y del otro, tanto al sistema capitalista como el ciudadano. Para nosotros no hay otra manera de escapar y darle soluciones a esto, sino es de la mano del ciudadano, porque al fin y al cabo es el que va a poner el dinero, es donde se mueven los grandes centros comerciales, los grandes distribuidores, el gran sistema, su único fin es el consumidor. Si nosotros no somos capaces de concienciar, de sembrar conciencia en ese consumidor de lo que está pasando, pero nosotros estamos hablando del sector agrícola, no lo mismo que me sirvan en pista la gasolina a un señor que tiene que ir bajarme, no lo mismo, y eso es conciencia. Bueno, pues, aunque no sea agrícola, también lo diremos, pero desde luego que todo tiene que pasar por el consumidor, porque hay muchos productos que no sabemos que aquí ni el productor tiene posibilidad de vender, porque recordemos que la gran central de distribución tiene más del 70% que ha captado a ese consumidor, ni el consumidor sabe, el productor artesano que hay aquí, ni el productor artesano
puede venderle al 75% de la población. Bueno, pues eso tenemos que cortarlo, tenemos que darle la opción tanto al consumidor como al productor de acercarse. Eso es fundamental, porque es crear industria. Nosotros siempre, nuestro ADN es el pequeño productor, en la pequeña empresa. Nosotros no queremos en la gran industria, creemos en las pequeñas industrias. Sabemos que a lo mejor no es lo más eficaz y lo más eficiente económicamente, pero sí estamos seguros que es lo más eficaz y más eficiente socialmente. Y apostamos por ese tejido productivo. Bueno, yo lo que preguntaba era, ¿qué es lo que se le pide a la ciudadanía en este momento para iniciar esta campaña? Yo creo que no solo alertar a las conciencias, como dice la campaña, sino también ciertos compromisos. Yo entiendo que socialmente, económicamente, estamos atravesando un momento en el que buena parte de la ciudadanía, con el crisis sistémico que estamos sufriendo, pues no confía en poder buscar soluciones si reivindica que esto tenga una solución. Pero yo creo que la ciudadanía debe dar un paso al frente. Primero tenemos que dar nosotros el paso de acercamiento a ellos y explicarles cuál es la situación detalladamente y cuáles son las alternativas, que es lo que va a comenzar el viernes. Y también llamar la atención sobre la clase política de las islas, porque nosotros entendemos que no solo hay una irresponsabilidad empresarial, hay una irresponsabilidad política que ha fraguado un sistema que nos ha llevado a esta situación cuyo principal problema es el desempleo, los parados de larga duración, el desempleo juvenil y la pobreza. Yo creo que Antonio ha dado datos sobre la soberanía alimenticia que son gráficos, cuando en Canarias aquellos que se apuntan a ser más nacionalistas que nadie no recuerdan que la historia de Canarias demuestra que había cierta sostenibilidad alimenticia porque los excedentes de un territorio se compartían con otros territorios, pero no había que buscar otro tipo de políticas económicas porque tampoco había en otro. El actual gobierno de Canarias, que es el mismo gobierno de Canarias de hace décadas, ha apostado por un modelo de crecimiento. El modelo de crecimiento, bajo nuestro punto de vista, no solo ha fracasado, sino que nos ha traído consigo un modelo social en el que nos ha llevado a unos índices de pobreza que ya son insoportables y además nos ponen en riesgo. Ahora se apuntan al caballo, y permítanme que diga esta expresión, un caballo político interesado y con dosis electorales bastante potentes de combatir la situación del petróleo, que podemos estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que si las previsiones del gobierno al final determinan que hubiera un derrame de petróleo y se fuera el sector turístico, permítanme la expresión, también al carajo, no sé de qué comeríamos a partir del día siguiente o a partir de la semana siguiente, porque su política ha sido deprimir el sector primario. Su política ha sido no intervenir sobre el principal sector de las islas, que es el sector turístico, para que confíe en el sector primario de las islas, sino a través de la política de importación. Está usted diciendo que lo que ha hecho el gobierno es permitir a la gran distribución que quiera lo que le da la gana a costa del sector agrícola. Sí, lo estoy diciendo, y yo creo que hay antecedentes claros con toda la normativa que ha generado este gobierno, que insisto, es el mismo gobierno de las últimas décadas. Hay antecedentes claros en la política fiscal, en la política económica y en la política social. Porque el gobierno, dentro de su autonomía, puede estimular qué tipo de modelo productivo quiere para su territorio. Esto no se lo implanta nada. Es el gobierno de Canarias quien cree en qué modelo productivo necesita para el desarrollo social y económico de las islas. No es otro gobierno. No es otro gobierno. Por lo tanto, aquí hay responsabilidad política de primer orden. Nosotros, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? En este sector y en otros sectores, apuntar y, como dice Antonio, poner el foco con las alternativas que hemos propuesto una y otra vez para que esta situación no se hubiera dado. Pero es que le vamos a dar la oportunidad de que cambie la tendencia y abra una nueva transición de cambio. Porque si no, estaríamos otra vez en la política de pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que nosotros estamos intentando trasladar a la opinión pública, lo trasladaremos ante toda la ciudadanía, en todos los centros de trabajo de todos los sectores,
y también pues aglutinar fuerza en el sector agrícola y en el sector ganadero y en otros sectores, en el sector primario, para que cojan el músculo que tengan que coger y que le den lo que por derecho propio les pertenece. Porque hay un patrimonio que no son de los gobiernos ni son de los empresarios, es un patrimonio de toda la sociedad. Hablamos de nuestro clima, hablamos de nuestras tierras y hablamos de tantas y tantas cosas que otros apuntan al cabello de decir que es propiedad exclusiva de ellos, pero que al final nos están dejando en una situación, insisto, muy preocupante, que ya de por sí lo es. El empleo es un factor de distribución de la riqueza. El empleo, en la creación de empleo, es un factor justo y equitativo de redistribución de la riqueza. Y eso es lo que está en este gobierno, y algunos, muy pocos, como dice Antonio, contados con los dedos de una mano o con los dedos de las dos manos, el que han consensuado y el que se han legitimado para establecer este sistema. Y nosotros tenemos que condenar eso. Hablando en estos términos, si hablamos en otros términos, más de relaciones laborales, pues entonces ya apaga la luz y vamos. Hay un dato que a lo mejor para la ciudadanía puede ser erróneo, no lo sé, pero hablaba con el presidente de la Confederación en una entrevista y le preguntaba, él viene de hostelería, del sector hotelero, y le preguntaba que cuándo se iban a comprar los productos canarios en algo tan importante como es la hostelería. Y él me decía que eso era prácticamente imposible porque son más caros. ¿Qué tiene que decir Antonio? Vamos a ver, lo que hay que coger es el toro por los cuernos. Primero, antes que esto, que no lo habíamos dicho en los datos que nosotros se lo habíamos repartido, que estamos hablando de esos 60 millones de kilos que se traían de fuera, eran 2.000 hectáreas y son 1.000 puestos de trabajo. También decir que hace 40 años exportábamos papas. Y hay que decirlo porque creo que no lo he dicho, que es como un referente que hay que dejar también claro. Y ahora hemos pasado de exportar a importar. Y eso son lo que estamos hablando de los una de las zonas más importantes turísticas de Tenerife era el cercado de Papa, como es Fañabé y toda la zona sur de Tenerife. Yo creo que es la creencia de un modelo, insistimos en la idea, no es una cuestión de precios, sino del modelo que queremos ofrecer. Yo creo que aquí casi todos los sectores, no puedo decir todos, han transitado desde hace muchos años para acá en apartar lo que era un modelo de calidad por un modelo industrial. El modelo industrial del sector agrícola, como bien ha dicho, cuando antes se exportaba papa, ha sido apostar por un modelo de gran producción a un bajo coste para tener más beneficios, unos pocos. En el sector turístico es lo mismo. Han pasado de un modelo de calidad, esto lleva pasando ya décadas también, hacia un modelo industrial, en donde para ser más competitivos, que es un lenguaje bajo mi punto de vista, no solo vamos a llamar neocapitalista, no busca ofrecer más calidad, sino abaratan todos los costes, incluidos los costes laborales, y los costes de los alimentos, aunque vaya en detrimento del servicio que se le ofrece a nuestro turista, para sacar más rédito ganancial, unos pocos también. Si al final vamos y estamos hablando, sumando sector turístico y sector agrícola, seguimos contando con los dedos de las dos manos. Otro tema importante, el sector lácteo, es decir, tenemos una calidad en los productos lácteos importantísima como la del queso. Sin embargo, para hacer queso con leche en polvo, los que hacen queso con leche en polvo reciben, creo que es, no lo sé, más de 700 euros por tonelada de leche. Eso, la verdad que el dato ese es otro dato que vamos a dar el viernes y no nos gustaría ahora adelantar lo que vamos a decir el viernes, pero desde luego el queso, si la papa puede generar empleo, lo que estamos hablando de esta industria del queso, que es que para colmo, los jodidos canarios, hay que decirlo, es que somos buenos haciendo queso, se puede hacer muchas cosas con ese producto. Y las ayudas que existen a la importación y lo que se trae de fuera, lo que se fabrica con lo que no hay de aquí, eso hay para hablar, pero bastante. La verdad que yo no quisiera, porque es un dato que sí quisiéramos decirlo el viernes, porque es contundente. Es cierto el dato de los 700 y pico de euros que recibe por tonelada de leche en polvo. Sí, es cierto.
y no se ajusta a los costes del transporte para traer eso para acá. No se ajusta. Yo tengo una pregunta volviendo al tema de la papa. ¿Cómo consigue, porque vemos en los datos de los países de origen, que Reino Unido es uno de los mayores exportadores, en nuestro caso importadores, ¿cómo consigue la papa de Reino Unido ser más competitiva que la papa canaria cuando es un país con unos costes salariales a priori bastante más elevados que los que hay aquí en Canarias, más el coste del transporte? ¿Cómo se consigue que ese precio sea más competitivo que el de la papa canaria? Por los costes de producción. Aquí somos más minifundistas que en una gran extensión. Está todo súper industrializado, sobre mecanizado, y aquí son pequeñas explotaciones. Aquí la hectárea de la inmensa mayoría es una hectárea y pico, no pasa una hectárea y pico, la inmensa mayoría es menos de esa hectárea. Por lo tanto, geográficamente nosotros no podemos ser tan competitivos como puede ser esa gran extensión. Fundamental. Eso es fundamental. Evidentemente tenemos un problema de los costes, los insumos, pero es que resulta que, hablando también de la papa, es que el problema que tiene, que también lo queríamos decir el viernes, pero bueno, es que resulta que también se trae esa semilla de papa. Estamos hablando de 60 millones, son las papas de consumo, pero es que las papas de semilla también se trae para allá, también están en las mismas manos, pero si lo que se pretende cuando se trae la papa de consumo es abaratar para luego conseguir comprar la papa, la de aquí y la de fuera, lo más barato posible, cuando se trae la semilla para vendérselo a los agricultores, lo que se intenta es hacer todo lo contrario. Yo traigo semillas y como solamente somos 5 manos las que podemos vender esa semilla, pues entonces lo que intentamos es subir el precio. Es decir, yo agricultor te compro lo más barato posible y cuando vayas a plantar te vendo lo más caro posible. Ese es el sistema, y al año siguiente volvemos a empezar, y volvemos a empezar, y volvemos a empezar. Es que resulta que un agricultor puede ir directamente a Inglaterra a comprar esa semilla para abaratar los costes. Pues no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque para hacer usted, si yo voy a Inglaterra y le digo a ese señor, oiga, que yo quiero traerme 3 contenedores, o esos 7 millones lo quiero yo para el sector agrario, y el de allá te va a decir, sí, pero tú me vendes 60 millones de kilos de consumo. El agricultor dice, no, porque es que lo que quiero es generar empleo. Y entonces el de allá te va a decir, pues que venga de siempre. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Por eso es imposible que esto lleve a buen término, porque está en manos, toda la producción de enero a enero está en manos de unos señores que establecen el precio, porque cuando hay mucha producción de papas, por ejemplo aquí, y darle con la papa, pero que queríamos poner simplemente este dato hoy, pues, cuando hay máxima producción de papas, lo que hago es, para abaratar todavía más el precio, traigo de fuera. Y ahí está, y ahí está el dato que se lo puse en negrita, son cuando más producción tenemos aquí, empieza también en el mes de junio, pero bueno, pero fíjese usted que en el mes de septiembre, por ejemplo, son 7 millones y pico de kilos, cuando no hace falta aquí. Y bueno, nosotros no estamos en contra de la importación, lo que sí estamos en contra es de que tú me vayas a importar un montón de kilos para abaratar los precios. ¿Sucede algo como lo que ha sucedido en estos días con el tomate? Más o menos. Más o menos. Somos capaces de estar comprando tomate en Marruecos cuando tenemos la producción de tomates aquí. En cualquier caso, esto necesita un regulador, y el regulador no está. El regulador debería ser el gobierno de Canarias y su consejero de Agricultura, pero el regulador yo creo que prefiere no estar. No es que ya no quiera ni estar, o prefiere no estar, o sus hipotecas políticas no le dejan estar, con una vinculación exclusiva a solo un producto del sector. Y me parece a mí que esto también hay que ir denunciando. Del plátano. Por ejemplo. Entonces yo creo que Sembrando Conciencias pretende también apuntar la responsabilidad con nombres y apellidos del regulador, de los reguladores, porque, por ejemplo, para vigilar, para distribuir, para ejecutar las ayudas del ámbito europeo, el regulador también está ausente y regula un órgano en el que hay intereses económicos muy concretos de un sector en exclusiva. Por lo tanto, esto es lo que nosotros pretendemos denunciar. Nosotros queremos que el tomate canario tenga unos niveles de producción mucho mayor,
Claro que apostamos por el tomate canario, pero habrá que denunciar también cuáles son las prácticas de algunos empresarios del sector tomatero. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿no? Esto es lo que nosotros iremos descifrando a lo largo de este tiempo, porque nosotros confiamos en que vamos a abrir un ciclo de cambio en Canarias y confiamos en que esa transición se produzca si queremos ser un territorio económicamente sostenible en todos los sentidos. Si no es así, no encontramos complicidad en los reguladores políticos que tienen que hacerlo, pues entonces la explicación es otra, porque o cambiamos los políticos o seguiremos igual o seguiremos peor. Aquí dos políticas: o creemos en la agricultura familiar, que es donde se basa la agricultura canaria, o creemos en la agricultura, por llamarla, de importación. La palabra agricultura no sobra, ¿no? Esos son los dos modelos que hay: o apostamos por una cosa o apostamos por otra. Nosotros del Vox apostamos por otra. ¿Qué se pretende con esta campaña Sembrando Conciencia? Pues lo que se pretende es sensibilizar a la opinión pública y a los responsables políticos y económicos también, de que o se cambia el modelo actual con respecto al sector primario, o al final lo van a deprimir de tal manera que entraremos en una situación pues casi irreversible. Porque si los principales problemas que están en nuestra tierra, y todo el mundo dice lo mismo, es el desempleo y la pobreza, qué mejor manera para intentar contribuir a salir de esta situación que apostar por el sector primario, por el sector agrícola, por el sector ganadero, y buscar fórmulas y alternativas que cambien un modelo actual que se ha quedado demostrado que ya ha fracasado. Por lo tanto, eso es lo que pretende esta campaña, Sembrando Conciencia, y que a partir del viernes que viene, UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, que conforma parte de la UGT en Canarias, entre el empleo, los fondos que recibe el sector primario y que no se generan esos empleos que ustedes demandan. Sí, lo que nosotros alertamos es que anualmente viene mucho dinero, y con toda la mejor intención del mundo que puede tener un gobierno, un cabildo, los ayuntamientos, para invertir en jóvenes agricultores. Este año mismo ha sido más de 1 millón de euros lo que se va a invertir en esos jóvenes agricultores para que empiece y recupere tierras y el sector agrario avance. Pero lo que nosotros denunciamos es que es totalmente imposible, no se puede hacer. Mientras más dinero público venga, pues más importación va a haber. ¿Por qué? Porque se va a intentar controlar el mercado para que el gran negocio sea la importación y no el sector primario. Y el sector primario puede generar mucho empleo, pero si no rompemos este sistema, y el sistema es apostar o bien por la agricultura familiar, que es donde se basa la agricultura canaria, o en un sistema de importación. Entonces, lo que nosotros estamos denunciando es que todos esos millones, porque se entran millones, yo creo que es uno de los sectores donde más dinero invertimos, y es dinero nuestro, dinero de todos los canarios, que con todo el corazón del mundo lo queremos hacer, pero es totalmente imposible que vaya a generar empleo, entre otras cosas porque la prueba está ahí. Solamente hace falta coger el coche y salir de Las Palmas y llegar al sur, y entonces terreno abandonado. Yo creo que no tenemos que ir a ningún índice para saber si se han creado empleo o no se ha creado empleo, simplemente por ver paisajísticamente lo que estamos haciendo con el territorio. Ese es el problema, que es dinero público que no tiene consecuencia en el empleo. Y si no se tiene consecuencia de empleo, algo estamos haciendo cuando estamos hablando del servicio con el empleo, más de 1 millón de euros, el gobierno canario más de 1 millón de euros, estamos hablando de cursos, estamos hablando de todos los centros de formación que tenemos, estamos hablando de un POSEI, estamos hablando de un PDR, mucho dinero anualmente. Y si no se crea empleo, es que algo estamos haciendo mal. Entonces tenemos que pararnos, cortar y decir qué es lo que está pasando para que no genere empleo. Vamos a seguir invirtiendo, y el año que viene podremos dar el doble de dinero, que no se va a crear un solo puesto más de trabajo. No se va a crear, ya no sirve el formar a un joven agricultor para que plante un cultivo. ¿Por qué? Porque si es que resulta que no es viable esa explotación agrícola o ganadera, pues al final, dentro de 4 o 5 años, lo va a abandonar. Y Santas Pascuas, esa es la realidad. Lo que nosotros estamos denunciando es que no, con toda la inversión que estamos haciendo, con todo el esfuerzo enorme, y más ahora que donde tenemos que rentabilizar ese dinero público, no se está consiguiendo, y es lo que queremos hacer.